Hola amigos, estamos en vivo. Voy a esperar unos minutitos que se vayan zonas para que me digan si se escucha bien. Por lo general sí se escucha. La otra vez por ahí tuvimos una persona reclamando que no se escuchaba. Yo vi el video en varios celulares distintos y el sonido estaba perfecto. Ya el celular está muy cerquita y el sonido siempre lo pongo al máximo. Así que aquí voy a estar atenta a que vayan llegando. Saludos a los amigos de Instagram que ya se van sumando. Y aquí estamos ya casi partiendo por YouTube, esperando que se sumen. Acá voy a ir saludando a Taller, Veramucal, Emilia, Pato Alma, Sar, y ahí se van sumando de a poquitito. Y desde aquí de YouTube, Lourdes, muy bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Desde Virginia me dice, eso, digan de dónde están asistiendo, desde dónde nos acompañan acá. Saludos desde Panamá, Marina, un saludo para ti también, gracias por estar. Lorena, también. Y equipo, gracias. Nos saluda a todo el equipo. Acá estamos siempre intentando entregarles las informaciones lo más claras posible y acompañando los procesos, ¿no? De hecho, voy a esperar que se sumen un poquitito porque justamente este es uno de los motivos que me lleva a hacer este en vivo de hoy día. Transmitirles un mensaje no solo a nombre mío, sino que del sentir de todo nuestro equipo. Acá, Socomoval, hola Paz, saludos a ti y a los hermanos de Sirius. María en Maryland, bienvenida, muchas gracias María por estar acá. Carla Hernández también está llegando. Rosana, desde Córdoba, Argentina. Y hablándome de las energías, sí, vamos a hablar también un poquito de todo eso. Sí, un poquito de las cosas que están ocurriendo. Acá en Instagram, hola Paz desde Santa Cruz, Patagonia, Argentina. Bienvenida, Marce, muy bienvenida. Desde Valparaíso, acá en Chile, bienvenida también. Bueno, queridos amigos, comunidad, quisiera iniciar este en vivo con un pequeño mensaje para los países hermanos que están pasando una situación que nosotros en Chile conocemos muy bien, que son los sismos, los movimientos de tierra más fuertes y constantes. Entonces, en ese sentido, quiero acá leerles un mensaje breve, un mensaje de luz y fortaleza desde el equipo Mensajes de Sirius. Amada familia, en estos momentos de movimiento y transformación planetaria, nuestros corazones y conciencias se elevan al unísono para enviar una frecuencia de profunda paz, luz y fortaleza a los países que están transitando por movimientos sísmicos en este momento. De manera muy especial queremos abrazar al amado pueblo de Venezuela. Como chilenos, conocemos muy bien el sentir de la tierra bajo nuestros pies. Comprendemos el temor, pero también sabemos que es en estos instantes donde se activa la empatía y la fraternidad como la ayuda espiritual. Les recordamos que no están solos. Los envolvemos en luz y en protección, en mucho amor. La tierra se mueve, pero nuestra fe, nuestro eje de fe y unidad permanece firme. Un abrazo desde aquí, desde el equipo Mensajes de Sirius, a todos los países que han tenido movimientos constantes. Ahora acababa de ver una actualización en el otro extremo también del planeta se está moviendo. Yo recuerdo que ya hace un tiempo atrás el guardián me avisó que en un momento dado todo el cordón de fuego del Pacífico se iba a activar de una forma mucho más intensa. No solo en periodicidad, sino que también en intensidad, y que los sismos iban a comenzar a ser en una forma más superficial, no tan profundo. Entonces, esto para los países que no tienen una estructura ya
sísmica es bastante complejo porque las construcciones no resisten. Y en ese sentido, llamar a todos los países que están pasando por esta situación y nosotros mismos acá en Chile a estar preparados, a estar preparados. Nosotros como canal acá incluso compartimos una mochila de emergencia que es importante tener, mantener también un plan de familia para que ante cualquier eventualidad sepamos dónde encontrarnos, cómo comunicarnos, eso también es bien importante. Y lo principal de todo es el fortalecimiento interno. Sabemos que las cosas se van a mover afuera, pero a veces es necesario para que algunas conciencias cambien. Yo sé que la mayoría de las personas que está acá ya está trabajando en sí mismo, está con un grado de conciencia un poco más abierto, comprendiendo los procesos que estamos transitando y, y aún más para quienes nos hemos informado un poquito más y hemos leído, sabemos que estos ciclos ocurren en el planeta con cierta periodicidad, generalmente cada 26.000 años y en otros más cortos de cada 13.000 años. Ahí tenemos la Atlántida, tenemos Lemuria, eh, tenemos el diluvio, todos estos procesos que ya la Tierra vivió para tener un nuevo comienzo y un nuevo despertar de conciencia. Entonces a veces se hace necesario para que la conciencia y el planeta también se puedan purificar y limpiar estos procesos. Pero como nos han dicho los guías y los maestros, en la medida en que nosotros estemos trabajando en nosotros internamente, que hayamos hecho un proceso de autoconocimiento, de retirar nuestras creencias limitantes, de retirar el juzgamiento y sobre todo trabajar en el campo emocional con los miedos, porque yo veo que de repente las personas cuando uno transmite una información en relación a lo que ya está ocurriendo, porque ya no hay más nada que decir, ya estamos vivenciando los eventos, eh, creen que es algo para atemorizar. No, es justamente para estar bien preparados. Y yo creo que muchos de nosotros, por lo menos acá en el equipo, seguimos fortaleciéndonos internamente, preparándonos, estudiando para poder transitar este tiempo de la mejor forma posible en paz interna, que es otro mensaje que los guías se han cansado de repetir, que nada externo nos altere. Yo sé que además de todos estos movimientos del planeta, de nuestra madre tierra, estamos teniendo muchos movimientos a nivel personal, sobre todo en el campo emocional. Yo estoy viendo muchas personas pasar por procesos complejos. También soy terapeuta, trabajo con flores de Bach y otras técnicas como Reiki, Healing, en fin, todo lo que es energía. Y los procesos de las personas están bien profundos. ¿Por qué? Porque yo diría que a partir del solsticio de invierno, poquito antes ya empezamos a notar, a percibir, quienes ya son más sensibles, un cambio de energía. Sentíamos que de alguna forma sentíamos tal vez un peso, un cansancio más allá de lo normal porque estábamos de alguna forma retirando ya el trabajo que habíamos hecho energéticamente anterior e integrando e incorporando esta nueva energía que nos está llegando, que es bastante más acelerada, más rápida, mucha energía mental, mucha energía de aire, mucha energía de fuego. Salimos un poco de las aguas en las que habíamos estado. Entonces todo eso, nuestro cuerpo y todo nuestro cuerpo, el físico, mental, emocional, energético, requiere un tiempo de procesar, de integrar todo esto. No es algo que ocurra de forma automática. Por eso, cuando yo les hablo del proceso de transición planetaria, se ha ido ajustando la energía poco a poco. Muchas personas cuando recién comencé a transmitir los mensajes, que fue en el 2022, decían, pero ¿cuándo? No estoy viendo nada.
Si hubiera sido más rápido el proceso, yo creo que muchas menos personas la habrían tolerado, ya sea en su propio campo físico, en su campo mental o emocional. En cambio, poco a poco se han ido adecuando a todos estos cambios. Siempre les digo que hagan el trabajo internamente de imaginar a una persona simplemente desde 1990, de retirarla de ahí e imaginariamente colocarla en 1926. No sé si esa persona tendría la resistencia física para tolerar la cantidad de energía que está recibiendo el planeta, porque está llegando mucha luz, pero también hay un proceso de depuración y de limpieza muy, muy intenso. La misma frecuencia Schumann, que siempre se la menciono, cómo se elevó, cómo estamos en estas fluctuaciones de energía. Entonces, necesitábamos ese proceso para hacernos resistentes. Una palabra que el guardián usa muchísimo, tener resistencia en todos nuestros cuerpos. Y lo que está pasando ahora, de alguna forma, es eso. Estamos con un cambio de energía bastante grande y no solo lo estamos diciendo nosotros y lo percibimos por el cuerpo, sino que también la astrología nos está mencionando esto. Hoy día, en algún minuto, mientras me servía alguna cosa, escuchaba por ahí a algunos astrólogos que me gustan mucho, como José Millán, Pablo Flores, y nos transmitían justamente esto, estos nuevos planetas que están ingresando, Urano en Géminis, Plutón, Neptuno, toda esta energía que es un cambio muy, muy potente. Entonces son varias cosas las que están ocurriendo. Voy a leerlos acá a ver si está también Paulita. Paula de nuestro equipo, aquí está presente, que nos está acompañando. Y va a irles recordando acá, después más adelante, si alguien quiere hacer preguntas cuando vaya cerrando ya hacia el final, vamos a también a irles avisando para que coloquen con mayúscula. Acá Carolina me está preguntando, hola Paz, pregunta, siento que mi cuerpo vibra por dentro, como que tirita, ¿será por la elevación de la frecuencia Schumann? Y acá también están hablando por Instagram. Estoy revisando ambos. Sí, lo que pasa es que estamos recibiendo grandes cantidades de energía y cada cuerpo, según su propio proceso evolutivo y la adaptación que vaya teniendo a las diferentes frecuencias, lo va sintiendo de forma diversa. Por ejemplo, cuando nos llega una determinada masa, eyección de masa coronal, mucho plasma, energía ionizada, algunos lo van a sentir muy intensos y otros no tanto. Por ejemplo, las personas que tienen fibromialgia o que han tenido fibromialgia, probablemente estos procesos se reactiven de alguna forma porque estamos haciendo una limpieza más profunda. Entonces siempre lo que yo les voy diciendo, el anclaje a tierra, no solo trabajen al tubo de luz que de alguna forma mantiene nuestro campo protegido, pero también el estar descalzos y pisar tierra. Estar siempre tratando de tener la planta de los pies muy activa. Yo, por ejemplo, estoy usando esto en clases, que la tengo justo aquí al lado, que es una pelotita más o menos rígida, con la cual uno va pisando con el pie, va haciendo un masaje y eso va activando nuestros chakras de los pies, va abriendo la energía, lo trabajo con respiración, inhalo al exhalar, envío la energía hacia tierra y eso va a hacer que drene esa cantidad de energía enorme que estamos recibiendo. ¿Ya? Y ese proceso también de recibir energía es muchísimo más potente en la noche. Cuando nosotros estamos en forma horizontal y de alguna forma desconectamos la mente, pasamos hacia otro plano, el plano astral, ¿no? El plano onírico del sueño, también hay mucho trabajo en nuestros cuerpos. Incluso algunos, como ya sabemos, salen en la noche de su cuerpo a servir, probablemente muchos estén haciendo labores de rescate en los lugares en que están ocurriendo estos movimientos. Por eso cuando despertamos, despertamos agotados. Parece que cuando nos fuimos a acostar estábamos menos cansados que cuando nos levantamos. Eso también puede estarles pasando.
En ese sentido, cuando se vayan a dormir en la noche, pedirle a su guía, a su mentor, que los acompañe en esos procesos, pero que mantenga su energía protegida. Hagan también eh, el sello con el tubo de luz, trabajen eso también. Y si ya sienten que están muchos días en estas labores, en las noches, pidan a su yo superior que por favor pause ese día, que les dé permiso para un descanso, para recuperar bien su energía. ¿Ya? Yo sé que todos no van a entender lo que estoy diciendo acá porque suena un poco abstracto, pero las personas que están trabajando en la noche saben a qué me estoy refiriendo y a veces necesitamos pedir a nuestro guía, a nuestro mentor, que pause un poco, porque en realidad no estamos resistiendo tanto trabajo, tanto de día como en la noche también, en el otro espacio dimensional. Voy a leer acá un poquito y ahí me voy a seguir por el cronograma que había hecho acá también. Emi Castillo me pregunta, ¿cómo trabajar el tubo de luz que acabas de mencionar? Muchas gracias, Paz, por tu servicio. Saludos desde Sevilla, España. Un saludo para ustedes también, que están pasando situación muy compleja ahí con el calor. Yo voy siguiendo muy de cerca los eventos de la naturaleza y de clima, por lo que el guardián me indica. El tubo de luz yo ya lo he explicado varias veces y también en la página, si ustedes tienen ahí nuestras redes, que siempre las coloco en el primer comentario al finalizar el video, ahí aparecen todas nuestras redes. Busquen en Telegram Tribu Mensajes de Sirius. Ahí tengo varias carpetas con diferentes temas para que vayan ayudando a su despertar, a su apertura de conciencia, a su salud, en fin. Y dentro de esas hay una carpeta que dice oraciones y decretos. Ahí en oraciones y decretos he subido varias formas de trabajar el tubo de luz. Principalmente estoy subiendo post del canal Yo Soy Espiritual, que se los recomiendo mucho, en que ahí la persona de ahí trabaja mucho lo del tubo de luz. Eh, es muy claro porque la imagen más lo que él va decretando es muy fácil poderlo realizar. Ya así que se los recomiendo. Y si no encuentran específicamente en el canal de él, les cuesta encontrar, vayan ahí a Tribu porque están justo los videos con todo lo necesario para aprender a trabajar y hacer bien su tubo de luz. Y de hecho en un en vivo anterior lo mencioné, la importancia actual de hacerlo en la mañana cuando nosotros despertamos para estar con nuestra energía bien resguardada, estar bien anclados y en la noche también al momento de irnos a dormir, ¿ya? Así que ahí está toda la información. ¿Qué más? Y ya Hernández me dice, y en las mañanas me levanto con taquicardia y va pasando. Sí, bueno, siempre yo les digo, no. Recuerden que estamos en el plano material, estamos en el planeta Tierra, pies en la Tierra también, entonces empiezan a tener mucha sintomatología, sobre todo taquicardia o mucho dolor de cabeza, vayan a ver un médico, porque a veces el cuerpo no es resistente para la cantidad de energía que está llegando. Incluso los animales lo están resintiendo mucho y algunos animales no están tolerando la energía que está llegando, que es bastante. ¿Ya? Entonces, eso también es importante. Ah, muy interesante lo que mencionas acá, Carolina Miranda. Me da espacio para abrir otra cosa importante que quería transmitirles. Eh, Hace mucho tiempo el guardián nos transmitió un mensaje en que nos explicaba cómo cada parte de nuestro cuerpo tiene una correspondencia con el planeta. Y en ese sentido, la Tierra, él la asocia y hace toda una explicación muy profunda ahí con nuestro sistema óseo, con cartílagos, con tendones, con la parte más dura de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasó? En la medida que ingresaron estos nuevos planetas, que ingresó esta nueva energía, lo que se empezó a activar fue justamente
toda la energía de la tierra y por ende, nosotros reflejos de la madre tierra, parte de ella, empezamos a tener muchísima sintomatología en todo lo que es hueso. Como les mencionaba antes, yo doy clases todos los días de yoga y empecé a ver en las alumnas sintomatología como de artritis, como de artrosis, de dolores que hace siglos que no tenían o que surgieron muy repentinamente, también de fibromialgia y sintiendo que el cuerpo estaba totalmente adolorido. Entonces eso también tiene mucha conexión con la energía que está llegando en este momento. Y yo creo que este proceso de sentir este peso de energía tan fuerte que tiene que ver también con Quirón en Tauro, en fin, va a durar, o yo estoy por lo menos percibiendo eso, hasta como el día 30. Después ya comienza a entrar otra energía que por lo menos para mí es bastante potente y tengo bastante registro corporal de ella, que es el portal de Sirius, el 7 del 7, 7 de julio, y después el portal de Leo, 8 del 8. Son energías muy potentes que van a llegar. Y de hecho yo estoy acá reflexionando internamente porque es un sentir mío que voy a pausar un poco, por lo menos los envíos en el canal, la información de por textos y cápsulas va a seguir subiendo, pero estoy sintiendo esa necesidad de introspección para procesar totalmente esta nueva energía que va a llegar. Para mí, la energía del día 7 ya la empiezo a sentir como una semana antes y tiempo después también. Y se une después con la de Leo, como que va todo junto. Entonces tenemos que estar muy conscientes de lo que el cuerpo nos está transmitiendo. ¿Qué nos está diciendo nuestro cuerpo para escucharlo y tratar de respetarlo y hacer lo que el cuerpo nos está transmitiendo? Si hay un exceso, pero un exceso enorme de cansancio, bajar agenda, tratar de descansar, ver qué cosas le pueden hacer bien a mi cuerpo, tal vez un masaje descontracturante, un baño de tina, tinajas calientes, si están en tiempo de calor como en Europa, estar en el agua, nadar, eso le va a hacer también bastante bien. Aprender a escuchar y a observar el campo emocional. ¿Qué estoy procesando? Aquí también hay otro tips también de todo lo que tiene que ver con nuestra historia familiar de niños. Probablemente estemos trayendo a conciencia muchas cosas que todavía había que hacer otra pasada más de limpieza o de terapia respecto de ella. Entonces tal vez se van a activar algunas cosillas ahí con algún familiar cercano, tal vez con nuestros padres, tal vez con nuestros hijos, pareja, en fin. Eso también está bastante activo, ¿ya? Entonces, aprender a escuchar el cuerpo, tener esa conciencia. Mm. Yuriko me pregunta, hola Paz, ¿qué significa a nivel energético y físico para nosotros lo que sucedió en Venezuela, Japón y otros países más? ¿Es una limpieza? Mira, de alguna forma sí, y es una reacomodación de las energías, justamente por los planetas que ingresaron y que a veces no se da en el momento exacto que ingresan, sino una semana después, 15 días después, la energía se va acomodando. Entonces las placas tectónicas se movieron muchísimo. Eh, de alguna forma también el planeta, al igual que nosotros, está pasando por esta depuración y esta acomodación de energía. Y yo creo, por lo que nos han dicho los guías, y no solo el guardián, sino que otros guías que yo considero que están haciendo un trabajo en sus grupos muy, muy serio, esto va a continuar, este proceso va a seguir, ¿ya? Entonces, por eso la prevención, el llamado a estar preparados. Veriña, gracias por estar aquí. Vera desde Brasil. Hola Paz, ¿el tubo de luz es el color que mejor conecta?
azul, por ejemplo. Sí, para mí por lo menos yo lo hago con azul porque conecto con Arcángel Miguel y también es mucho mi energía, esa energía azul. Pero a veces cuando siento que estoy en lugares que están un poco densos, trabajo con un tubo de luz violeta y con llama violeta también, para ir transmutando y limpiando. Depende un poquito a veces de las circunstancias donde uno esté y que esté pasando. ¿Mm? Eso también es importante. Y agradeciendo a Vera que está aquí desde Brasil, ella nos compartió un video muy, muy bien preparado, con mucho detalle de cómo preparar nuestra mochila de emergencia. Así que les recomiendo, Paulita lo va a colocar acá, yo creo el link después, que lo vean en la sección de short, de videos cortos. Ahí está el video de ella con subtítulos al español de cómo preparar correctamente una mochila. Se los recomiendo porque realmente es buenísimo, uno de los mejores preparativos que yo he visto y ella generosamente lo compartió con nosotros. Así que gracias, gracias por estar acá también. Desde Francia, Paloma, bienvenida, gracias. Ahí estamos al tanto de lo que está ocurriendo también en Francia con los cambios de temperatura violento y acá un llamado al criterio por un comentario que vi también en Tribu. Tal vez para países tropicales o que están más cerca de la línea del Ecuador, que acostumbran muchas veces tener veranos que llegan a 40 grados e incluso más. A mí personalmente me ha tocado estar en Foz de Iguazú, frontera entre Brasil y Paraguay, con 45 grados de calor, pero es un calor húmedo que es distinto a un calor seco que hay hacia el hemisferio norte y en un clima más mediterráneo. Y por otra parte, en estos países que son más tropicales, hay una adecuación de todo el ecosistema a esas altas temperaturas. Durante toda la vida las temperaturas ahí han sido altísimas en ciertas épocas del año y por eso mismo hay esa humedad. Entonces las plantas, las personas, los seres vivos, todos ya se han aclimatado a esas temperaturas. De la misma forma, quien vive en un polo, por ejemplo, ya se ha aclimatado a los fríos que hay ahí. El otro día veía un documental maravilloso de unas personas que viven en temperaturas constantes de menos 20 grados y más abajo todavía. Entonces tú piensas, pucha, ¿cómo se pueden aclimatar a eso? Pero ese es el proceso de resistencia. Entonces está todo adecuado para eso, principalmente nuestros cuerpos. Entonces, cuando alguien por ahí comentó que, en Francia llegó a 40, 42 grados, pero si en mi país hace siempre eso en verano, bueno, ese es su país y está adecuado en todo su ecosistema para esa temperatura, pero no es así en Europa, en que los veranos por lo menos acostumbraban ser 30 grados o un poco más de 30, pero no a las temperaturas que están ocurriendo hoy día. Entonces, un abrazo también a la gente en Francia, sobre todo a las personas mayores que están teniendo que resistir estas altas temperaturas. No está fácil, no está fácil y hay que de alguna forma tener empatía con los procesos que está viviendo cada país. Nosotros no somos el ombligo del mundo y no podemos proyectar nuestra realidad hacia todo el planeta y hacia todos los otros. No porque nosotros vivimos una determinada circunstancia de una forma, los otros tienen la obligación de vivirla así. Como yo veo aquí en Chile que la gente dice, no, pero si fue 7 nada más, porque aquí ya hemos tenido 8 y 9, pero un lugar que no está preparado estructuralmente para un sismo 6, 5, 7 es fuertísimo, es fuertísimo. Entonces, por favor, un poco más de empatía y de fraternidad con los hermanos que viven en otros países, porque somos un solo planeta y somos una raza, la raza humana, sea del color que sea el idioma que sea. Entonces, un llamado ahí también de atención, sobre todo la gente que está en canales que de alguna forma
deberían tener un trabajo interno y espiritual importante. Así que hago ese llamado, por favor, si yo no voy a comentar algo que ayude, que contribuya, mejor guardo silencio, sinceramente, mejor guardo silencio. ¿Qué más hay por acá? Paulita, gracias, gracias por ir acompañando. Juan me dice, hola, ¿cómo está? Saludos. Le saludo de Chile llevando ayuda a Venezuela, capitán de avión de pasajeros de Emiratos Árabes. Maravilloso, maravilloso. Gracias, gracias por compartirlo. Rosana me dice, ¿temblará toda la tierra, Paz? Sí, en algún momento sí. Y estos procesos ya se han dado. Eh, ya estamos en un nivel bastante, bastante potente, entonces por eso tenemos que estar preparados y ojalá en oración para calmar, visualizar que está todo en luz, que está en armonía, trabajar con la energía de la llama violeta, que transmuta, que limpia. Eso también ayuda mucho. O también con llama azul que va a traer paz, que va a traer tranquilidad. Un saludo desde Veracruz, saludos para ti también. Por acá otra pregunta. El volcán de Chillán está con harta actividad, subieron de amarilla a roja. ¿Será la antesala de un temblor fuerte para Chile? Bueno, eso es muy importante la pregunta que tú haces, porque esa es una conexión y una observación correcta de los fenómenos para prepararnos. Eh, Toda la Tierra y sobre todo los volcanes de cierta forma están conectados. Entonces, en la medida en que los volcanes se comienzan a activar, el magma que está bajo la Tierra también comienza a movimentarse y eso hace que las placas tectónicas se vayan moviendo. Nosotros aquí tenemos un país, pero que tiene una cantidad de energía enorme, enorme. El otro día vi por ahí un cortito que me mandaron de, de este comunicador de los tres guías, que no recuerdo el nombre, y que había venido a dar un seminario aquí en Chile, decía que él quedó impactado y sintió en su cuerpo la energía que hay en este país con la cantidad de volcanes que nosotros tenemos. Entonces todo eso es un potencial energético enorme. Chile sí, se va a mover y bastante. Por eso nos pide estar atento a todo esto, como lo que tú estás haciendo, observar cómo se va comportando la naturaleza. Ya otra llamada de atención también es justamente estar atento a las tormentas solares que están muy potentes, sobre todo las clases X, y hacia dónde se dirigen, si vienen directamente hacia la Tierra o si van a pasar de costado. Igual van a incidir, pero no tanto. Ya, entonces, estar haciendo esos reportes, estén visitando la NOAA, por ejemplo. Yo estaba informando más constantemente, pero en este momento también mi familia requiere mi apoyo, entonces no he estado siguiendo, transmitiendo tanto esos informes que estaba dando respecto a la energía del sol. Hace ya también un tiempo, porque el guardián cuando me dijo, por ejemplo, lo de el cinturón de fuego del Pacífico, e incluso tuve ahí una entrevista en el canal de Roxana, porque yo me afligí cuando el guardián me transmitió esto, pensé que era ya inmediato, pero él me empezó a avisar 2 años antes de esta activación del cinturón de fuego. Voy a ver si después encuentro el mensaje para recopiarlo nuevamente, porque de repente ahí alguien aparece, ay, lo que dicen no se cumplió, no se manifiesta. Lamentablemente sí, ojalá no se cumpliera nada, aunque entiendo que es un proceso de limpieza, sí, el mismo que nosotros estamos vivenciando. Entonces ahí él me fue explicando todo este proceso de activación. Así que hay que estar atentos. Eh, que dice, somos varios de Veracruz.
Pregunta, ¿puedo proteger el edificio donde habito con luz azul, violeta y blanca para evitar derrumbes? Generalmente de esa forma protejo mi departamento y a mí misma. Sí, pero también estamos constituidos de una parte física, entonces si tú ves que el sismo es mucho, igual tomar la precaución y salir, ¿ya? Eso de todas maneras. Es mejor, si aumenta mucho la vibración del sismo, salir, sobre todo si uno no se puede mantener de pie. Rodolfo Gutiérrez, saludos desde México, es un saludo para ti también. Bueno, voy a ir revisando un poquito más lo que les iba a hablar, la mochila que ya lo conversamos, el cinturón de fuego activo también, la importancia de la preparación interna, que nada externo altere nuestra paz interna. Esa va a ser la receta para transitar estos tiempos que vienen ahora. Mantenernos en oración, en conexión interna, percibiendo lo que todos nuestros cuerpos van sintiendo. Si intuitivamente un día, como es mi caso, que no vivo exactamente en la ciudad, tengo que ir a la ciudad y algo me dice que no, mejor ese día tratar de evitarlo, cambiarlo para otro, seguir también esa parte intuicional que se está abriendo mucho con la energía que nos está llegando, ya hacerse caso. Muchas veces cuando tenemos una corazonada o una intuición no le hacemos caso. Aprender a escucharlo, porque muchas veces es nuestro mentor, nuestro guía que está aquí a nuestro lado, que nos está intentando transmitir algo, pero nosotros insistimos. Entonces también tener eso y trabajar sobre los miedos. Trabajar sobre los miedos es muy importante. Eh, Nosotros estamos teniendo con el equipo clases todas las semanas para nuestro desarrollo espiritual, y quien nos está acompañando y nos está realizando las clases es de Brasil, a través de el Escanal, a través de maestros muy, muy hermosos, principalmente una maestra, y siempre nos dice, si nosotros tenemos fe y total certeza en nuestro trabajo espiritual, la casa de David no cae. Y repetirnos eso y estar totalmente conscientes de eso. Y la casa de David no solamente se refiere a la estructura física de donde estamos, sino que nuestra fortaleza interna. En tanto nuestro templo interno no caiga, nosotros nos vamos a mantener bien. Y ese es el principal templo que debemos cuidar y que debemos resguardar para transitar estos tiempos. Otro tema también que quería tocar acá, la polarización de las energías que vamos a comenzar a ver y que de hecho la estamos viendo. Paulita ahí había subido una cápsula chiquitita sobre un tema que obviamente las cápsulas que nosotros subimos, que duran, no sé, 3 minutos, es para que la persona, si el tema le interesa, vaya, busque el link e ingrese a ver toda la información, que generalmente está constituida de un live que va a durar 1 hora y va a tener mayor explicación respecto al tema que se está tratando ahí. Pero ¿qué hacen las personas que de repente caen así como paracaidistas en la red, sobre todo en Facebook? Ven la cápsula y inmediatamente una cantidad de juzgamiento, un botar toda la rabia que hay, y que es una rabia que se nota que viene por el miedo. Porque ¿qué hace un animal cuando está asustado? Un animal que se ve acorralado, que tiene miedo. Lo primero que empieza a hacer es lanzar zarpazos y mordiscos. Bueno, estas personas son más o menos así. No han trabajado su autoconocimiento, no han trabajado su campo emocional, están llenas de miedo, no entienden que los mensajes que se transmiten es para que nos preparemos y no estemos sufriendo posterior, sino que estemos totalmente íntegros ante estos procesos. Entonces estas personas empiezan a tirar ahí toda esa rabia y ese miedo.
cuando lo que hay que hacer es buscar toda la información y trabajar con ella. Acá hay un equipo de personas y me permito comentarlo nuevamente, todas personas que ya vienen con un trabajo interno, que de alguna forma el equipo Mensajes de Sirius está dedicando parte de su tiempo, de su vida, de su tiempo que pueden compartir con sus hijos, con su familia o simplemente un tiempo para ellos, para disfrutar, para intentar transmitir esta energía de la forma más clara posible. La otra vez trajimos acá a Cibalón, fue un movimiento grande del grupo para que todo saliera bien y él pudiera entregar lo que tenía que entregar y ustedes hacer las preguntas que querían hacer. En las imágenes, que también los textos, todo esto lo vamos trabajando para entregarlo de la mejor forma para ustedes. Y todo esto es un servicio, todo lo que son los mensajes. Entonces, escuchar de repente tanto juzgamiento, tanta rabia, realmente entristece, entristece porque más que por uno, sino que por las propias personas, porque uno siente cuánto falta aún de trabajo interno para las personas, cuánto falta y cómo irán a transitar estas personas estos momentos que estamos vivenciando. Entonces, por favor, traten de profundizar en su trabajo en el campo emocional. Si no pueden solos, busquen un terapeuta. Yo les recomiendo siempre la terapia floral en todo lo que es el campo emocional. Es maravillosa. Realmente ayuda muchísimo. Yo creo que es algo que está relativamente al alcance de todos. No es una terapia tan onerosa. Entonces, busquen ayuda. Eh, no se queden con esos miedos para transitar estos tiempos que vienen. Es importante. Acá Carolina nos dice, Paz, me he fijado mucho en el cielo y las nubes. El cielo se ve más rojo y las nubes más extrañas. Sí, eso también fue un llamado que nos dieron los guías, que estuviéramos constantemente observando el cielo, porque también ese es otro tema ahí, el acercamiento de este astro intruso y que eso también iba a hacer que, producto de todo el material que él va soltando, nuestros cielos comenzaran a tomar esa tonalidad. Y también el asunto de las nubes, también por los cambios climáticos y también no hay que ser incauto por maniobras también de algunos instrumentos que manejan acá los gobiernos, ¿ya? Pero principalmente se debe a un proceso que la naturaleza misma está realizando de depuración. Si bien es cierto que están todos estos HARP y compañía, pero esto va mucho más allá de eso. Entonces, lo que les estaba hablando, la división y polarización de las energías, justamente se lo estaba tratando de reflejar con el comentario de estas personas que aparecieron ahí, personas que tienen mucha rabia y que de alguna forma están muy reactivas, y personas que están con un trabajo de conciencia y espiritual muy potente y que están formando comunidades y que están creando este nuevo planeta, este planeta con una energía regenerada, que ya están formando comunidades, que están en comunidades en las que hay muchos niños con un despertar de conciencia enorme, que están ya trabajando desde otros valores éticos, morales, desde la fraternidad, desde la empatía, desde el cooperativismo. Ya se salieron del paradigma de esta sociedad en el que estamos ahora, en que existe esta dualidad tan marcada. Ellos están en otro proceso. Entonces, si bien nosotros lo que más nos llama la atención son todos estos procesos fuertes que nos impactan, pero también posemos la mirada en este otro proceso de una tierra regenerada que ya se está comenzando a conformar por parte de todas estas personas. Tenemos allá, por ejemplo, en Argentina, todas las personas que se han ido a vivir en comunidad en Córdoba, por ejemplo. Acá mismo en Chile hay también algunas comunidades mucho menores, o sí,
de personas que ya están formando comunidades para estos tiempos. Entonces, ver también ese lado. Y en los lugares en que existe una conciencia de masas, que sobre todo es en las grandes ciudades, eh, la polarización se va a notar mucho más. Por eso los guías siempre nos han dicho que nos alejemos de las ciudades, que busquemos lugares más cercanos a la naturaleza, más alejados, porque además, si bien es cierto que cuando ocurren estos terremotos o estas inundaciones, podemos ver los aspectos de más luz en las personas, porque hay gente que va a ir a ayudar, a colaborar, pero también podemos ver los lados más oscuros, porque nosotros acá mismo lo hemos vivenciado, los saqueos, en los procesos de terremoto, el abuso con los precios, por ejemplo, del agua, en fin, se produce esta polaridad. Y cuando nosotros estamos lejos de la ciudad, por lo menos esta situación se minimiza, no es tan fuerte. Nosotros acá en esta zona que es más rural, cuando ocurrió lo del 2010, había mucho más apoyo, no así tanto en las ciudades. Había este otro tipo de manifestación también. Acá me están haciendo una pregunta. Ya, a ver, dos cosas. Sandra Men me preguntaba la paz. ¿En el día a día podemos envolver en protección a nuestros familiares con los que vivimos? ¿Cómo lo podemos hacer? Respeto, respeto a su Cristo interno y a su propio proceso. Gracias. Sí, eso no impide que tú puedas trabajar, por ejemplo, en tu casa, hacer un tubo de luz mayor, trabajar con la llama violeta para ir transmutando toda energía discordante que puede haber ahí. eh, Tú puedes trabajar energéticamente tu hogar, eso no vas a interferir en el libre albedrío de cada persona. Obviamente no puedes insistir ni obligar a que las personas estén realizando su tubo de luz, pero sí tú puedes hacerlo para tu hogar. Y yo creo que eso va a ayudar mucho. También trabajar un poquito con cosas que te ayuden a limpiar el ambiente, por ejemplo, un copal, eso también contribuye. Mantener frecuencias en la casa, músicas bajitas con frecuencias 528 Hz, 936, 963, todas frecuencias que van desde los 528 hacia arriba para trabajar nuestros chakras superiores, para mantener una energía de armonía en la casa, ¿ya? Y sobre todo, no discutir en la casa, no discutir, eh, procurar que las personas no tengan actitudes reactivas, porque es algo que va a comenzar a ocurrir, no solo desde la parte, te lo estoy transmitiendo desde la parte espiritual o energética, sino que también desde la astrología por todos estos planetas que están ingresando. Hay una energía de mente mucho más rápido, una energía de fuego mucho más activa. Entonces todo esto hay que estarlo observando. Querida Paz, en la red de Sirius se habla de las naves que están arriba de los países para el momento adecuado de intervenir positivamente. Se habló de varios países en América y de varios países en Europa y en Honduras. Por ejemplo, ¿sabías tú por qué no se menciona naves arriba de estos países? Eh, es importante tener claro que ellos están cubriendo todo el planeta. No porque no se mencione no significa que no están, ¿ya? Lo que pasa es que ellos trabajan por grupos. Yo les expliqué que de alguna forma hay una organización. Siempre con ellos es todo muy organizado, con mucho protocolo, porque abarcan mucho. Entonces, por ejemplo, el Guardián, el grupo de las naves de Sirius que están para esta área, a través de ellos, abarcaban Chile, sur de Brasil, parte de Argentina. Era como ese espacio. No en tanto, también hay otras naves de ellos, de Sirius, en otras áreas geográficas, ¿ya?
se van de alguna forma como distribuyendo. Y hay otras familias estelares de Arcturus, de Pléyades, en otros lugares. Y entender que los rescates en este momento están siendo en forma de cuerpo astral, sobre todo en las personas que están partiendo con estos movimientos. Muchas de estas personas están partiendo por propia planificación de su alma, por un pacto de alma que termina en este momento, que no van a seguir en todo el proceso que viene hacia adelante y que de alguna forma van a partir y si continúan siempre su trabajo espiritual en otras esferas de conciencia, ¿ya? Entonces, no porque no se mencione específicamente un país, no hay, no, está todo el planeta cubierto. Eso es importante tenerlo claro. Sí, en esos países también hay, con certeza. En Francia, Honduras, Nicaragua, y obviamente las personas eh, que son canales allá deberían estarlo también comunicando, ¿ya? Pero quédate tranquila con que ellos están ahí presentes, eso es así. Voy a pasar a ver otra cosa más acá. Ah, una pregunta que me habían hecho anteriormente que voy a tocarla acá muy tangencialmente. Paloma, de nada, con gusto, Paloma. Em, Me preguntaron tanto por tribus como por acá qué opinaba de la película de Spielberg, Disclosure o Desclasificación. Eh, No había querido ir a verla porque a mí esos espacios donde hay mucho ruido, mucha gente, energéticamente no me siento bien, siento mucho toda la energía. Es como si ustedes estuvieran en un lugar en que hay amplificación de sonidos, de sensaciones corporales, entonces trato de no ir tanto a esos lugares. Pero tengo una amiga muy querida que me dijo, Paz, yo te voy a invitar a verla, vamos a ubicar un horario y un día especial. Y yo dije, bueno, con mi labor de difusora de alguna forma, tengo que ir a asistir, porque no iba a opinar refiriéndome a las opiniones que los demás habían dado. ¿Y por qué me empezó a escribir la gente? Porque varios comunicadores muy conocidos, uno de nacionalidad chilena brasilera, que tiene muy conocido, estaba diciendo que ahí iban a haber implantes, chips. Yo ya había visto cuando recién se inició antes que la transmitieran a público, había visto un comunicado de Carol Capel, que a ella la invitaron directamente todo este grupo de producción de Spielberg a ver la premiere. Y de hecho estuve con Spielberg, con los actores principales ahí, y vio esta película. Y a los 2 días que ve la película y vuelve a su país, dice que había sido totalmente chipeada y que se habían activado muchas cosas en ella y que bueno, en fin, poco más la estaban persiguiendo y en fin. Y por otro lado, había otros canales que están en áreas de comunicación ufológica y qué sé yo, que también estaban comentando otras cosas, más bien de un tono positivo. Entonces yo fui escogiendo toda esa información. Y claro, si bien la advertencia de este comunicador de que uno podía recibir chip, mi reflexión interna fue la siguiente, antes de ir a verla. Bueno, si esto viene de Hollywood, si esto está en un lugar en que lo que podríamos llamar el cuarto poder, que son las comunicaciones dirigidas por estos grupos de poder, de alguna forma van a querer transmitir el mensaje que ellos desean transmitirnos. Y de alguna forma esta película también va a estar interferida. Y como siempre lo hacen estos gobiernos ocultos y estas sociedades arcónticas, eh, desde el momento que nosotros la vemos, estamos viendo esa verdad como que de alguna forma nos están contando y nosotros la estamos aceptando desde nuestro libre albedrío.
Entonces yo dije, claro, esta película debe tener muchas cosas que en realidad, si no sabemos trabajar con nosotros mismos o no tenemos un estado de conciencia adecuada, tal vez sería mejor evitarlo. Pero mi segunda reflexión fue, si yo tengo un trabajo interno, si yo confío en el trabajo que está haciendo mi mentor y que está haciendo mi guardián y todos los seres de luz y guías que me acompañan, ¿cómo no voy a tener la capacidad y la autodeterminación de protegerme ante esto? Sintiendo profundamente en mi corazón que soy imagen y semejanza de una luz, un padre, madre, creador. Entonces esa fue para mí la reflexión más importante que me llevó a ver esta película. Entonces, ¿qué hice yo? Obviamente, mis anclajes, mi tubo de luz, decretar que yo no aceptaba de ninguna forma ninguna energía externa que entrase dentro de mi campo. También llevé mi orgón, hice todos mis decretos y una vez bien preparada y bien anclada, fui a ver la película. Fui en un horario en que casi no había gente, fuimos a las 13 horas, a la 1 de la tarde, el cine vacío, prácticamente estábamos un cuarto del cine ahí asistiendo a la película. Me pareció muy interesante y me pareció que desde mi sentir uno va a entender la película de acuerdo al grado de conciencia que uno tenga. Si mi grado de conciencia es una conciencia de masas, entonces lo que yo voy a ir a ver y lo que voy a entender es una película de Hollywood de mucha acción, con todo el cóctel de elementos necesarios que necesita para hacer una buena película y tener una alta taquilla, ¿m? Como acción, violencia, investigación, una suerte también ahí de, de los actores ahí, no de romance, pero también las heroínas de todo este proceso. Esa sería una primera mirada para una conciencia que no tiene este trabajo interno, ¿no? Otra mirada sería de las personas que trabajan con ufología y que van a ir a buscar información y a ver de qué se trata realmente esta desclasificación y si es que hay un aporte más en cuanto a la información. Otra mirada sería eh, desde una mirada más metafísica, cuántica, histórica, hasta filosófica, de los mensajes, los tips chiquititos que hay en toda la película que se van a ir develando. Por ejemplo, los animales que aparecen, por ejemplo, eh, la energía que trabaja uno de los personajes principales. No voy a hacer aquí apertura de la película para quienes no la han visto, pero que para mí ese personaje representa totalmente la energía arcóntica y nos muestra ahí claramente cómo estos grupos de poder que incluso están fuera de los estados y de los gobiernos, como es el caso de este personaje que en la película se llama Noah, eh, trabajan el control mental a tal nivel que pueden ingresar en uno, dirigir su mente, su parte emocional y de alguna forma llegar nosotros a un estado de perder nuestra conciencia. Y de hecho ya se está haciendo, porque yo creo que el chipaje en las personas no va a ser necesariamente de ir a ver una película, ya están todos en estos aparatos por los cuales estamos conversando, en todas las tecnologías que están llegando, en las antenas 5G, en la alimentación, en los pinchazos que tuvimos en el 2020. Todo, si vamos a mirar con lupa y vamos a hacer un análisis serio, el chipaje y la manipulación energética ya está en toda nuestra realidad. Entonces, por eso es importante proteger nuestro campo energético, nuestro cuerpo físico, mental, emocional, en fin.
Entonces, ¿qué hice yo para no extenderme y que el video no salga tan largo? Eh, Justamente alguien del equipo, nuestra querida Fran, me pasó una de las tantas comentarios que estaban existiendo sobre la película y yo se los voy a compartir en Tribu Mensajes de Sirio. Yo creo que es el video que mejor explica la película desde un plano de conciencia más profundo, para irla viendo en capas. ¿Qué mensaje nos está queriendo transmitir cada una de las cosas que aparece en la película? La herramienta que de alguna forma andan todos buscando que habían dejado estos seres, la numerología, los animales que ahí aparecen, los personajes, quienes están en luz, quienes están trabajando para el otro lado. Está todo muy bien relatado ahí, así que eso se los voy a dejar compartido para que ustedes decidan si la van a ver o no la van a ver. Ya, pero como yo les digo, si ya tienen un trabajo interno y ustedes pueden trabajar su protección energética, ahí ustedes creo que tienen la capacidad de poder, a través de su libre albedrío, decidir si la ven o no. ¿Ya? Es eso lo que quería comunicarles referente a eso. Y bueno, y eso es más o menos lo que quería irles transmitiendo en este día. No sé si quedará alguna pregunta breve antes ya de ir cerrando, porque como les estaba comentando, yo creo que voy a dejar este mes de julio de hacer en vivos, voy a ir subiendo toda la información por escrito. De repente tal vez haga un short, algo cortito, si está llegando una llamarada solar muy potente, para que de alguna forma ustedes puedan estar conscientes de aquello, cuidar su campo y también observar qué está pasando en la naturaleza. Ricardo Torres dice, pregunta, has mencionado buscar que la casa esté en paz, pero ¿qué sucede si hay factores que no están al alcance de nosotros para mantener la paz en la casa, en ciudad? Seguir, cómo ir versus mala vibra. A ver, tal vez lo que entiendo acá es que el lugar en el que estás, no todas las personas tienen una buena frecuencia y una buena vibración. ¿A eso te refieres? Sí, ya. Bueno, el contexto no es fácil. Lo que te recomiendo trabajar es oración, orar bastante y pedir a tu mentor y a tus guías que de alguna forma vayan hablando con el mentor y guía de esta persona para que traiga paz a su vida, enviar luz y enviar paz, trabajar con la energía violeta, transmutando la energía en la casa constantemente, tratar de hacer limpieza, ojalá con copal, si no tienes eso puede ser palo santo, colocar frecuencias y a veces la mejor respuesta ante estas situaciones es el silencio. No significa que nosotros eh, no podamos poner límites, porque de repente yo sé que la cosa ultrapasa, pero de preferencia no tener una actitud reactiva, intentar guardar silencio. Y decirte aquí también otra cosa muy importante que yo la quiero transmitir también para las otras personas que nos están escuchando. En este momento, las personas que son trabajadores de la luz, servidores de la luz, también van a empezar a pasar pruebas. Si estos seres de baja frecuencia, de energías más bien de un astral o un umbral bajo, no pueden atingirnos a nosotros porque nosotros estamos bien, estamos en tranquilidad, estamos en paz, estamos muy conscientes de lo que estamos pensando y sintiendo y de lo que dejamos entrar a nuestra mente y a nuestro campo emocional. Van a intentar atingirnos a través de las personas que tenemos cerca. Esto es, por ejemplo, nuestra pareja,
nuestros hijos, nuestros padres, provocando situaciones de conflicto para que nuestra energía baje y automáticamente en el momento que baje ellos ingresan y nos empieza a producir una energía de aflicción, de rabia, de resentimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eso también puede ocurrir en el campo laboral. Si yo estoy en mi trabajo y empiezo a ver personas que de alguna forma están siendo hostiles con nosotros, aprender a observar si es justamente para no bajar nuestra energía y proteger nuestro campo. Ya no ser reactivo, porque van a intentar bajar la frecuencia de todas las personas que están en servicio y que de alguna forma están trabajando, por así decirlo, para la luz. Después que nosotros aprendemos a manejarlo, esto va disminuyendo, pero pueden ocurrir circunstancias en nuestra vida, sí. Así que eso es lo que te aconsejaría. Estar en oración, en contacto con tu mentor y con tu guía para que de alguna forma pueda también estar en contacto con el guía de esta persona para que se tranquilice, enviarle luz, enviarle paz, enviarle amor, trabajar con la llama violeta, trabajar con estas frecuencias, ¿ya? En la medida que se puede, porque yo sé que hay personas que aún así no se calman, pero son pruebas de alguna forma que estamos vivenciando. La pregunta de Rodolfo me dice acá, a ver, voy a buscar a Rodolfo. Rodolfo Gutiérrez pregunta, Paz. Me dice, Paz, en caso de que nos toque alguna situación de desastre, ¿recomiendas algún mantra o oración durante el momento del evento? Sí, de todas maneras, pedirle a tu mentor y a tu guía que por favor te esté irradiando luz constantemente, em, conforme lo que tú estés trabajando y con la energía que tú trabajes. Yo no sé si tú eh, eres más seguidor de la línea del Maestro Jesús, si acostumbras a orar, si es así, pedir la ayuda al propio Maestro, o si tienes mayor conexión, por ejemplo, con ángeles y arcángeles, pedirles que se hagan presentes principalmente al arcángel Miguel, al arcángel Rafael, que tiene que ver con la salud, con el cuidado también, al arcángel Miguel para que limpie y te libere de cualquier peligro que puedas tener ahí, ¿ya? Eso es lo que deberíamos hacer y además de tomar las medidas que corresponden a este plano, refugiarnos, buscar lugar de seguridad, si de alguna forma podemos tender la mano a alguien, también hacerlo, estar atentos a eso. Y la oración, sí, también mantener la oración, la frase que les repetía, la casa de David no cae. Eso también, los decretos del maestro Saint Germain, busca el que te resuene más en tu corazón para tenerlo. Algo corto, porque cuando tú tienes miedo o te asustas, generalmente las cosas se olvidan, entonces algo muy breve. Eso. Bueno, ahí acabo de responder la pregunta de Rodolfo. Gonzalo, un saludo Gonzalo, gracias. Gracias, Soco, por compartir tu experiencia. Bueno, queridos amigos, voy a estar entonces este mes de julio probablemente pausando mis envíos. Necesito estar en conexión interna. Sé que la energía de Sirius que va a llegar es potente. En la medida que tenga también noticias, voy a irlas transmitiendo y dejando también los mensajes que ya los hemos subido casi todo a tribu, la carpeta del guardián Mensedequiel. Los voy a empezar a subir también por escrito acá y tal vez con una imagen. Y en la medida que haya alguna emergencia, puedo hacer un cortito para comunicarme con ustedes, no perder esta instancia. Un saludo fraterno a todos, que tengan una noche de descanso, de introspección y mantenerse en paz interna y no dejar de vivir. Todavía recuerdo a alguien que
me puso en tribu, es que yo tenía pensado casarme y tener hijos. Siga haciendo su vida, cada día tiene su afán. No porque esté ocurriendo todo esto en el planeta, nosotros debemos de dejar eh, de disfrutar la vida, de mirar el sol todos los días, de observar las flores, de compartir con nuestros seres queridos, con conciencia, con amor y en tranquilidad. ¿Ya? Es eso, queridos amigos. Nos vemos en alguna red o en algún escrito por ahí. Gracias por ser, por estar. Que tengan una buena noche.